descubre el increíble momento en que una mujer apache transforma su vida al tocar a un vaquero. Elena miraba al suelo de la oficina, sintiendo cómo la monotonía de su trabajo la absorbía. Cada mesa que limpiaba le recordaba su lucha diaria contra las expectativas de su familia. Era realmente la salvación que todos esperaban de ella. A sus 28 años, se sentía atrapada entre el deber y sus anhelos olvidados. Su madre, enferma y llena de esperanza, veneraba el sacrificio que hacía por la familia, pero detrás de esa fachada de orgullo, había una lucha interna que la desgastaba. En cada trapo que pasaba por el escritorio, sentía el peso de sus raíces, la carga de un legado que parecía querer ahogar su verdadero yo. Esa tarde, mientras recogía su equipo de limpieza, una presencia luminosa llenó la habitación. Un hombre, alto y fuerte como los árboles que rodeaban su pueblo, entró con una sonrisa que era como un rayo de sol del atardecer. Javier, un vaquero que hacía entregas en la ciudad, irradiaba entusiasmo al hablar de la vida en las praderas. Su voz, profunda y reconfortante, resonó en su corazón de una manera inesperada. La chispa era innegable. Se sentía como si el mundo a su alrededor desapareciera, pero aquel momento de conexión también era un recordatorio punzante. Las diferencias entre sus mundos eran abismales. Mientras él soñaba con libertad y nuevas tierras, ella sentía que sus alas estaban recortadas por las cadenas de sus responsabilidades. Al volver a casa, el eco de su risa reverberaba en su mente. ¿Cómo podía un simple encuentro generar tanto conflicto en su corazón? Entre sus obligaciones como limpiadora y su amor por el arte, su alma anhelaba expresarse, liberar aquel torrente de creatividad que había estado reprimido. Un viejo baúl en su habitación contenía pinceles y tubos de pintura que parecían murmurar su nombre. La idea de participar en un concurso de arte comenzó a germinar en su interior. Pero la presión aumentaba. Su familia realmente necesitaba cada centavo que ella ganaba, y si fracasaba, significaba un golpe más en la ya frágil estadística de su pueblo. Se sentía atrapada en un ciclo agotador de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, como si el destino la estuviera empujando, dio un paso hacia su lienzo. Cada trazo era una mezcla de amor y angustia, de deseo y deber. La culpa la asedió, cuestionando su lealtad hacia su madre. ¿Realmente tenía derecho a soñar en grande cuando tantos dependían de ella? Cuando la hora crítica se acercaba, la conciencia de traicionar a su familia por seguir sus propios sueños se volvió abrumadora. Sus manos temblaban, y cada golpe de su corazón la conducía a un laberinto de incertezas. Esa tensión la consumía mientras contemplaba su cuadro. La sala del concurso estaba a punto de abrirse ante ella, y su ansiedad comenzó a escalar. La mirada de los jueces la atravesaba como dagas, recordándole que, a pesar de su talento, todavía se enfrentaba a un mundo que la desestimaba. El momento culminante se acercaba. El eco de su madre, los susurros de Javier, iban a ser suficientes para armarla de valor. Elena sabía que todo podía cambiar en un instante, que su vida podía reconfigurarse en un solo suspiro. Aún así, se encontraba al borde de una decisión que definiría su futuro. Las palabras de un juez rompieron el silencio. ¿Por qué elegiste esta temática para tu obra? La pregunta resonó en su pecho, un canto desafiante al que debía enfrentar. La historia estaba a punto de escribirse, y su corazón estaba a punto de desbordarse. Elena sintió que el aire se le escapaba cuando el juez la miró con expectación. Era como si las paredes de la sala se acercaran,
y el peso de las expectativas ajenas la inmovilizara. Sabía que no podía permitir que el pánico la dominara, pero las palabras seguían sin salir. Aquella obra, plasmada con sus temores y sueños, había sido un intento de gritar en un mundo que deseaba que se quedara callada. Miró hacia sus pies, la inseguridad al acecho, pero un tenue recuerdo de la risa de Javier la reintegró al presente. Así comenzó a reunir el valor que había creído perdido. Elegí esta temática porque es un reflejo de mis raíces, de cómo éstas han moldeado mi existencia, pronunció, dejando que su voz fluyera. La sala se sumió en un silencio expectante. Este cuadro es la lucha entre el deber y el deseo, entre lo que se espera de mí y lo que anhelo ser. Las palabras comenzaron a adquirir vida propia, como si su alma se hubiera liberado por fin. Mientras hablaba, el calambre de tensión en su vientre se fue disolviendo, y sentía como si las miradas de los jueces ya no la juzgaran, sino que la escucharan. Era un acto de descubrimiento personal. Se dio cuenta de que llevar su historia al lienzo no solo era un riesgo, era también un acto de valentía. Su voz ahora resonaba con la confianza de alguien que finalmente se atrevía a plantear preguntas. A medida que sus palabras fluían, un nuevo potencial la invadió. Pronto, el mundo exterior se volvía irrelevante. La realidad de su madre y su sacrificio, el eco de la vida dura que había vivido, se entrelazaban con la promesa de nuevas oportunidades. La decisión no era solo sobre ella, sino sobre la oportunidad de crear un nuevo legado. Pero incluso en medio de esta revelación, la voz interna de la duda regresaba, como un eco, recordándole cuánto demoraría en salir de su presente. La idea de dejar todo atrás, aun siendo atractiva, parecía igualmente tenebrosa. ¿Podría realmente permitir que su mente soñadora se encontrara con el mundo exterior? La promesa de un futuro era seductora. Sin embargo, el temor de decepcionar a los que quería la mantenía anclada. Los jueces comenzaron a murmurar entre sí. La sala adquiría un aire tenso nuevamente. Intentaba evitar que su mente regresara a la lógica de dar prioridad a las necesidades de su madre. Mientras esto sucedía, se dio cuenta del poder que podía tener al expresarse. Era posible que su arte le diera una nueva dirección. Nunca antes había considerado la posibilidad de que su pasión pudiera ser la brújula de su vida. El nerviosismo volvía, sin embargo, ahora lo enfrentaba con una mezcla de determinación. Aún enfrentando sus propias limitaciones, ante ella surgiendo la imagen de un posible camino. Era su elección, seguir viviendo en el peso de las expectativas o liberarse en el lienzo del futuro que imaginaba. Si no lo intento, ¿realmente estaré viviendo?, se preguntó, mientras los murmullos en la sala se hacían más coherentes. Siempre he priorizado lo que otros quieren por encima de lo que yo soy. Finalmente, los jueces voltearon a mirarla, y aquel silencio había dado paso a una certeza. Era un portal a una nueva manera de vivir. Pero se enfrentaba a una elección que podría desterrar sus temores y abrir una puerta hacia su verdadero potencial. El tiempo estaba corriendo, y lo que iba a decidir en breve podría cambiar la dirección de su vida para siempre. El sonido del golpe del martillo en la mesa la sacó de su trance, marcando el final de la deliberación. Se dio cuenta de que su viaje estaba solo comenzando, en ese momento crucial donde las decisiones definen vidas. La mirada de los jueces se centró en ella. Todo el camino viajado, el dolor, el sacrificio, la creatividad reprimida, ahora estaba en juego. Había llegado el momento de enfrentar la verdad y descubrir quién era realmente. El sonido del martillo resonó en su mente como un eco persistente. Elena sintió que su corazón latía en un ritmo diferente, como si la intensidad de su decisión pudiera tangibilizarse. Con el rostro ligeramente inclinado, se preparaba para escuchar las palabras que podrían definir su futuro. Pero más que las palabras de los jueces, lo que realmente importaba era lo que esta experiencia había despertado en ella.
un hambre insaciable de autenticidad. Elena salió de la sala con cada paso resonando más fuerte que el anterior. La luz del día la golpeó como una revelación. El mundo exterior era vasto, lleno de posibilidades que hasta entonces había relegado a un rincón oscuro de su mente. Se detuvo un momento en la acera, inhalando el aire fresco que la rodeaba. Lo que había experimentado no solo era un paso hacia adelante, sino una transformación. Recordó las horas pasadas frente al lienzo, absorbiendo la esencia de su entorno. Pero, sobre todo, recordó su conexión con los colores, las texturas y la pasión que había puesto en su obra. Ciertamente, su arte no era solo un medio de expresión, era un reflejo de su ser. La idea de utilizar esa pasión como una brújula para orientarse en un camino profesional le dio un nuevo sentido de dirección. La imagen de ser una artista que se presenta al mundo como realmente es, comenzaba a tomar forma bajo la luz de su revelación. A medida que caminaba, se sintió impulsada a explorar su entorno. Sabía que debía hacer algo más que simplemente soñar con un futuro. Tenía que convertirse en la arquitecta de su propio destino. Cada paso era un compromiso, cada respiración un juramento silencioso a sí misma, de no dejar que su arte quedara relegado a un mero hobby. La búsqueda de una galería local la llevó hasta un café pintoresco, donde las paredes estaban adornadas con obras de artistas emergentes. Ahí, el aroma del café mezclado con el murmullo de conversaciones la llenó de energía. Se acercó al mostrador con determinación y pidió una taza, deseosa de comenzar su nueva narrativa. Después de todo, los cambios empiezan por pequeños actos. Mientras saboreaba su bebida, su mente se llenó de ideas sobre cómo podría compartir su historia a través del arte. Una distancia ligera entre lo que había sido y lo que deseaba ser comenzó a cerrarse. Se sentó en una esquina con su cuaderno, dejando fluir sus pensamientos. ¿Qué tal si organizara una exposición? No solo mostraría su trabajo, sino también habilitaría un espacio para que otros artistas compartieran sus relatos, creando un eco de experiencias en ese entorno. Llenarse de otros significaba redescubrirse a sí misma en el proceso. Mientras anotaba ideas, una conversación cercana atrajo su atención. Un joven hablaba con entusiasmo de un evento cultural en el que participarían artistas locales. Sus ojos chispeaban de emoción. Elena lo observó y, por un momento, sintió el impulso de unirse al diálogo, de dejar salir la inquietud que había reprimido. Sin embargo, la duda regresó. Se insinuó en su mente como una sombra. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si su trabajo no resonaba? Elena cerró los ojos brevemente, respirando hondo para disipar esas inseguridades. Era un momento decisivo. La esencia de su arte no era solo una cuestión de destreza técnica, sino de autenticidad. Decidió que las palabras entrelazadas de otros, aquellas que el contexto social traía consigo, podrían reforzar su propia valentía. Con determinación renovada, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la mesa donde el joven hablaba, dispuesta a compartir su pasaje, su historia. La tensión la envolvió, pero al mismo tiempo, la adrenalina de las posibilidades la empujó hacia adelante. Mientras cruzaba el umbral entre el temor y el descubrimiento, supo que este era solo el inicio. Se regaló a sí misma la oportunidad de redescubrir no solo su arte, sino también su voz. Las preguntas sobre su futuro se multiplicaban, pero ya no las veía como cadenas, sino como retoños que prometían crecer. ¿Podré realmente definirme en este mundo? Esa pregunta reverberó en su mente, pero la respuesta parecía más clara que nunca. Había decidido abrazar su verdad. ¿Qué más le depararía este nuevo camino? La mirada al horizonte le prometía más desafíos, pero también le ofrecía la oportunidad de ser más que una artista. Convertirse en un símbolo de su propia evolución. Y en ese momento de valentía, vislumbró algo más. La posibilidad de un encuentro fortuito en su camino que cambiaría para siempre no solo su arte, sino su vida.
Podría abrir puertas que nunca imaginó. Un encuentro que mostraría que la transformación no solo es individual, sino también en el vínculo con otros. ¿Quién realmente aparecería en su camino, transformando su historia por completo? El café estaba lleno de una energía palpable, y la conversación que había iniciado Elena resonó en su interior como un eco vibrante. A medida que se acercaba al grupo, las palabras del joven se desdibujaban en su mente, pero el sonido de su propia voz aún no encontrara su lugar. El impulso de compartir lo que había estado ocultando creció en su pecho, y con cada paso, sus dudas comenzaron a disiparse, reemplazadas por una determinación renovada. Hola, he estado escuchando. Me interesa mucho el arte y estoy pensando en organizar una exposición local. Logró articular por fin, sintiendo el calor de la vulnerabilidad recorrerla. El joven le sonrió, animado por su audacia. Genial. Sería interesante ver cómo diferentes artistas abordan el tema de la identidad. Respondió él, y sus palabras chispearon un nuevo sentido de pertenencia en la mente de Elena. La conversación fluyó hacia diversas facetas del arte como un canal de expresión y comunicación. Elena se sintió iluminada por las ideas de los demás, pero también abrumada por su deseo interno de abarcar tanto como fuera posible. Se preguntó si sería capaz de capturar la esencia de todos esos relatos en su propio trabajo. No solo se trataba de su arte, se trataba de su voz, de cómo podía resonar y ser escuchada en un mar de artistas llenos de pasión y emociones. Mientras se adentraba más en el intercambio, comprendió que su viaje personal no solo le pertenecía a ella, sino que también podría ser un reflejo de las historias que otros llevaban consigo. ¿Quién era ella para limitar su propia narrativa? Su mente se llenó de imágenes de lienzos compartidos, de vibrantes muestras de creatividad que podían dar vida a las experiencias, tanto individuales como colectivas. Cuando la charla se desvió hacia la posibilidad de colaborar en proyectos artísticos, la emoción creció dentro de Elena. La idea de unir fuerzas la llenó de energía renovada. Podríamos crear algo juntos, un mural que represente nuestras historias, nuestra diversidad, propuso con voz firme. Un brillo de entusiasmo reflejado en los ojos de sus nuevos compañeros la alentó aún más. Sin embargo, la niebla de la duda no desapareció por completo. En la soledad de su mente, una parte de ella cuestionaba si realmente tenía lo que se necesitaba para llevar a cabo su visión. Las viejas inseguridades amenazaban con volver a abrir las compuertas, preguntándole si podría mantener el ritmo de tantos mundos creativos. Tendría que enfrentar esos monstruos internos si deseaba avanzar. En los días siguientes, Elena se sumergió en su arte de una manera que nunca antes había experimentado. Cada pincelada era un desafío. Cada pincelada, una pequeña victoria. La idea de la exposición comenzó a tomar forma, y con ella, con cada trazo, se iba desdibujando más la línea entre su antiguo yo y la mujer audaz que luchaba por emerger. La necesidad de definirse y explorar su identidad artística era cada vez más fuerte, como un llamado que se convertía en una necesidad primigenia. Y así, después de días de trabajo arduo, se encontró en un estancamiento creativo. Observó su obra con mirada crítica, sintiendo que había perdido parte de su autenticidad en la búsqueda de la perfección. Fue un momento crucial. La presión de cumplir las expectativas, incluso las autoimpuestas, se convirtió en un dilema palpable. Se estaba dejando influenciar por las opiniones de gustos ajenos, en lugar de centrarse en la verdad de su propia voz artística. Elena se sentó en su estudio, rodeada de pinturas inacabadas. Comprendió que lo que necesitaba no era una respuesta elaborada, sino un regreso a su esencia. Esa fue su epifanía. La autenticidad no podía ser domada. Era hora de explorar lo que había en su interior y canalizarlo sin la sombra de la duda. Así, con el cuaderno en la mano, comenzó a esbozar planes no solo de lo que quería crear, sino de quién quería ser en este nuevo camino. Mientras su pincel empezaba a danzar de nuevo, un mensaje de su nuevo grupo artístico
llegó a su dispositivo. Un giro inesperado que podría llevarla a una colaboración que cambiaría no solo su obra, sino la concepción de su propio propósito artístico. Había llegado el momento de arriesgarse y abrirse a lo desconocido, de permitir que otros dejaran su huella en su viaje. La anticipación llenó su pecho. El futuro le ofrecía una paleta vibrante de posibilidades, y en la distancia, podía sentir el llamado de una nueva forma de transformación. ¿Qué puertas se abrirían con esa colaboración? Sería este el momento en que verdaderamente comenzaría a definirse no solo como artista, sino como ser humano. La luz del sol atravesaba las ventanas del estudio de Elena con una intensidad que iluminaba cada rincón, reflejándose en las superficies de las pinturas dispersas. Ella se sentó frente a su lienzo en blanco, el mensaje de su grupo artístico aún vibrando en su mente. Una invitación a unirse a una colaboración. La idea de dejar que otros colaboraran en su proceso creativo la llenaba de miedo y emoción a partes iguales. ¿Estaba realmente dispuesta a dejar su obra en manos de otros? Mientras su mano comenzaba a moverse por el lienzo, su mente divagaba hacia el contenido del mensaje. Un grupo diverso de artistas quería explorar el concepto de identidad, cada uno aportando su historia única. ¿Podría realmente dejar caer las barreras que ella misma había construido y permitir que su voz se fusionara con la de otros? En su corazón, sabía que era el momento de arriesgarse, de salir de su zona de confort y abrazar esa sinergia que siempre temió. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de emociones. Elena experimentó un impulso casi físico por articular no solo la esencia de su historia, sino también la de aquellos con quienes iba a colaborar. Cada conversación se transformaba en un ejercicio de introspección, donde sus compañeros compartían sus historias, llenas de luchas, alegrías y descubrimientos. A medida que escuchaba, comenzaba a sentir cómo cada relato encajaba en su comprensión de sí misma. Cada fragmento de vida resonaba como un eco familiar. La idea de un mural se había ido expandiendo en su mente. No solo debía ser un espacio físico, sino una representación de las interconexiones humanas, de la complejidad de la identidad. Era un lienzo en el que entrelazarse, en el que cada trazo contara una historia diferente pero cohesiva. Mientras esbozaba los primeros planos, empezó a percibir la necesidad de enfrentarse a su propia vulnerabilidad, al hecho de que su voz podría ser solo una parte de un todo más grande. Sin embargo, esa visión clara comenzó a desdibujarse cuando se preguntó si realmente podía mantenerse auténtica dentro de una colaboración. Para ella, el arte nunca había sido solo un trabajo. Era su alma, su refugio. Tomó un respiro profundo y trató de silenciar las voces de duda que retumbaban en su mente. Su estilo, su técnica, su esencia. ¿Podría permitir que otros la tocaran sin perder su identidad? Elena se enfrentó a su propio dilema. No se trataba solo de ser parte de un proyecto colectivo, sino de cómo ese proyecto podía transformarla a nivel personal y artístico. Ese conflicto la llevó a escribir no solo sobre la obra que iban a crear, sino también sobre su miedo a ser opacada, a perder el control sobre lo que representaba en el mundo del arte. Así, pasó largas noches en vela, reflexionando y escribiendo en su cuaderno. Encuentra palabras que delineaban su voz y las de los demás. ¿Sería posible fusionar esas experiencias sin dejar de ser ella misma? El proceso se convirtió en un viaje para redescubrir su propia voz, una búsqueda de claridad en medio de la colaboración. Esa noche, mientras el silencio envolvía su estudio, recibió una notificación que desvió su atención. Era un mensaje de uno de los artistas del grupo, sugiriendo un encuentro previo a la colaboración. «Quiero hablarte sobre algo importante», decía el mensaje. La incertidumbre volvió a invadirla. ¿Qué podría implicar este encuentro? ¿Sería otro impulso hacia su transformación, o un desafío que la obligaría a confrontar su autenticidad más de cerca? La ansiedad se mezcló con la curiosidad. Había tantas preguntas flotando en su mente.
¿A qué se referiría con algo importante? Las posibilidades se agolpaban, y la idea de que su vida, su arte y su identidad estaban a un paso de un cambio de rumbo, la hizo sentir tanto entusiasmo como miedo. ¿Qué verdades se revelarían en esa reunión? El momento decisivo se acercaba, y con él, un nuevo capítulo en su búsqueda de autenticidad. Elena se preparó para la reunión, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Los minutos parecieron horas mientras revisaba mentalmente los posibles escenarios. La idea de que esa conversación pudiera redefinir su momento artístico la desestabilizaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que enfrentar el dilema que la consumía. Su autenticidad estaba en juego, y más que nunca, cualquier interacción podría ser el catalizador que necesitaba. Al llegar al café donde se encontraron, le dio la bienvenida a la atmósfera vibrante de discusiones artísticas. La energía de los lugares donde se respira creatividad la atraía y la aterraba. Se sentó frente a Javier, un artista cuyo trabajo le había inspirado tanto como inquietado. Su mirada intensa y su convicción la hicieron cuestionar su propia fortaleza. «Elena», comenzó él, «he estado pensando en cómo podemos acercarnos a este mural, no solo como artistas, sino como individualidades que han tenido experiencias únicas». Sus palabras resonaban, pero también hacían eco de sus temores. El desafío de abrirse frente a un grupo, de vulnerabilizar sus emociones, parecían ser las fichas sobre las que se estaba jugando su autenticidad y su arte. «Necesito saber cómo sientes que esta colaboración puede afectar tu voz», le dijo Javier, rompiendo su burbuja de inseguridades. El tono de su voz era insistente, casi como si en él se ocultara un deseo de profundizar en la lucha interna que ella había estado enfrentando. Elena se sintió expuesta. Hablar sobre sus miedos significaba dar un paso hacia lo desconocido. La idea de que su arte, su esencia, podía verse empañada por la influencia de otros, la atormentaba. Sin embargo, esa incomodidad la iluminaba. Tenía que ser clara. «No quiero perderme en el proceso. Mi conexión con el arte ha sido siempre profundamente personal. Mi historia, aunque complicada, es lo que me define». Javier asintió, tomando su tiempo antes de responder. «Eso es precisamente lo que necesitamos. Tu perspectiva única puede enriquecer la obra, formar parte de un todo sin perder tu voz. ¿Estás dispuesta a arriesgarte a que se desvanezca un poco de esa individualidad en la fusión de historias?» Las palabras de él destellaron en su mente como una luz. «Es todo un dilema. Lo que más deseo es compartir mi visión, pero tengo miedo de no ser suficiente. Mi estilo, mi técnica, son reflejos de quién soy. No sé si se adapte a lo que se convierte en un mural colectivo». Javier sonrió, y en su mirada había algo de comprensión. «Lo que debes recordar es que el arte evoluciona, así como las historias que traemos. El arte no es estático, y tu voz puede ser un canal que atraviese esta colaboración. No te veas como una artista aislada, sino como parte de un diálogo creativo». Elena notó algo dentro de ella que empezaba a cambiar. Las palabras de Javier resonaban, la alineaban con un sentido más profundo de su identidad artística. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Necesitaba aceptar que en este viaje podría encontrar aspectos de sí misma que no conocía. Esa fusión podría ser lo que la catapultara hacia una representación más rica de quién era en el mundo. Al despedirse, la urgencia de la próxima reunión le dejó una adrenalina que no había sentido en tiempo. Javier había provocado algo en ella, una lucha por ser considerada, y a la vez, por abrirse a nuevas perspectivas. Pero la inquietud no desapareció. En el fondo, el miedo aún la asediaba, y la decisión de abrazar su autenticidad persistía. Pasó la siguiente noche con frenéticas notas en su cuaderno, en busca de las palabras que transformarían su experiencia. La presión por definirse dentro de esa colaboración creciente la envolvía.
Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. ¿Podría realmente arriesgar su esencia? La tensión se intensificó y al final, una pregunta candente la hizo detenerse. ¿Podría ser que su verdadera voz necesitaba esta fusión para salir a la luz? La incertidumbre por lo que se avecinaba la mantuvo en vilo. La revelación de su voz en medio de la colaboración estaba cada vez más cerca, y lo que comenzaba a transformarse en su mente era solo el preludio de un cambio que podría ser tanto liberador como aterrador. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la autenticidad a la que tanto anhelaba? Las horas siguientes a su encuentro con Javier fueron un torbellino de pensamientos cruzados. Elena se sumergió en su mundo interior, buscando las respuestas que parecían evadirse, como sombras en un paisaje de luces. En su estudio, las paredes estaban cubiertas de lienzos en blanco que reflejaban el caótico estado de su mente. Cada trazo era un intento de plasmar la confusión que sentía. Al mirar un lienzo inacabado, recordó una frase de su infancia: «El miedo es el peor artista». Ciertamente, esa sensación de inseguridad había comenzado a definir su trabajo. Otros artistas parecían fluir, resonando en su autenticidad, mientras ella luchaba en un mar de dudas. La voz de Javier resonaba en su mente, impulsando una lucha interna entre el deseo de pertenecer y el temor a diluir su esencia. Decidió dar un paseo para despejar su mente, buscando la inspiración que a menudo llegaba en momentos inesperados. Cada paso resonaba como una afirmación. La cadencia de su caminar palpaba la necesidad de desafiar sus propios límites. El aire fresco le trajo un nuevo enfoque, y en ese instante comprendió que debía convertir el miedo en su aliado, dejar que empujara su creatividad en lugar de presionarla hacia la derrota. Con el entorno como su paleta, empezó a observar a las personas a su alrededor. Cada rostro, una historia, cada gesto, un posible punto de conexión. La vida pasaba ante ella en un vibrante desfile de relatos, y los matices de sus expresiones le despertaron una epifanía. Quizás su voz no tenía que ser una fortaleza solitaria, sino un reflejo de las historias ajenas. Esa posibilidad la desarmó, y a la vez la encendió. Regresó a su estudio, decidida a experimentar. Después de todo, el arte era una forma de diálogo, un intercambio. Comenzó a pintar desde una nueva perspectiva, incorporando relatos de encuentros, conversaciones y momentos efímeros que había atesorado en su memoria. La paleta ahora estaba saturada de diversidad. En cada trazo se sentía más empoderada. La ansiedad cedía espacio a una curiosidad ardiente. Durante días, esa nueva energía fluyó sin tregua. Este proceso artístico se transformó en un viaje de autoexploración. Se dio cuenta de que al abrirse a la idea de colaborar, no solo se estaba arriesgando a perder su esencia, sino que estaba ampliando su entendimiento de lo que constituía su arte. El mural, que una vez representó una amenaza, comenzó a brillar como una oportunidad. Sin embargo, el día de la reunión final estaba a la vuelta de la esquina, y con él cobraba fuerza la ansiedad. Aunque había transformado su enfoque, la voz interior que la cuestionaba regía con firmeza. Temía que el resultado de su entrada al mural no solo no la satisfechera, sino que le ofreciera una mirada cruda de su fragilidad. Esa mezcla de crecimiento y temor se manifestaba en su respiración. Mientras se preparaba para la presentación, percibió un leve cambio en su percepción. Había pasado de ser una artista intimidada a convertirse en una creadora convencida de su capacidad para influir en el colectivo. Pero en ese último momento de reflexión, una revelación inquietante surgió. No estaba segura de cómo sería recibida su obra. La pregunta persistía: ¿podría el mural realmente integrar su esencia sin aniquilarla? Con estas inquietudes marcando el fondo de su mente, Elena se acercó al espacio de reunión. La sala, con su aire de expectación, le recordó que el riesgo y el crecimiento siempre iban de la mano. Era hora de enfrentarse no solo a otros, sino a sí misma. Sin embargo, al abrir la puerta, la última chispa de incertidumbre salió a la luz. Una voz familiar resonó en el aire.
y el rostro de otra artista, uno que ella no esperaba ver, la detuvo en seco. Era María, una figura que había sido tanto competencia como inspiración. El tiempo con ella había sido un espejo que revelaba lo que Elena más temía, su propia vulnerabilidad. ¿Cómo se verían enfrentadas en este nuevo capítulo? La tensión creció en su interior, una mezcla de admiración y rivalidad. El encuentro podía cambiarlo todo. ¿Acaso era el momento de confrontar no solo sus miedos, sino también las sombras del pasado? Este nuevo giro la mantenía en vilo mientras el primer paso en el umbral de la sala la llevaba hacia una revelación inminente. El momento de la verdad había comenzado. Elena respiró hondo al cruzar el umbral. Cada segundo se sentía como un desafío. La mirada de María la hizo dudar. Una mezcla de rivalidad y admiración danzaba en el aire. Por dentro, su mente era una tormenta, cuestionando cada elección que había realizado y cada paso que había tomado. La sala, una mezcla de luces frías y tonos cálidos emanados por las obras expuestas, pulsaba con energía. Miró a su alrededor. Los otros artistas conversaban con entusiasmo, ajenos a la batalla emocional que se libraba en su interior. En ese instante, Elena sintió un roce de desesperación. Había estado trabajando incansablemente, pero ¿era suficiente? La voz interna que la había atormentado estaba de vuelta, siendo un eco implacable. ¿Qué te hace pensar que tienes algo que aportar? En medio de su inseguridad, las obras de los demás la rodeaban como un denso bosque. Bañadas en colores vibrantes, representaban historias auténticas, pero la presión que sentía era palpable. ¿Su obra podría sostenerse al lado de esas creaciones? Esta pregunta la perseguían, mientras sus manos comenzaban a sudar. Sin embargo, el recuerdo de su reciente transformación la instó a seguir adelante. Era una buscadora de su identidad. Caminó hacia el centro de la sala, el corazón latiendo en sintonía con la habitación. La visión de su mural, lleno de los relatos de su vida, entrelazados con los de los demás, le recordaba la importancia de su trabajo. Decidida a no dejar que sus miedos la dominaran, se plantó frente a la conversadora María. Intercambiaron miradas, y el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, en vez de cambiar palabras amargas o declaraciones de competencia, algo diferente ocurrió. María se acercó y, con un gesto tan sutil que hizo que su corazón se detuviera por un instante, preguntó: ¿Cómo estás llevando todo esto? La sinceridad en su voz revelaba una vulnerabilidad que Elena nunca había considerado en su antigua rival. El impacto de su pregunta fue inmediato, como si se hubiera abierto una puerta a un nuevo tipo de relación, una en la que el apoyo pudiera reemplazar la crítica. Elena sintió una oleada de calidez. Quizás no tenía que ver a María como un obstáculo, sino como una compañera en el camino artístico. Se dio cuenta de que su viaje no era uno de competencia, sino de crecimiento. Esa realización le recordó la esencia misma del arte, donde cada voz aportaba al coro y cada matiz enriquecía el resultado final. Esta nueva perspectiva se iba recubriendo de coraje. ¿Podía compartir una parte de su historia con María? Más que eso, ¿podía abrirse a discutir su mural y las vulnerabilidades que había plasmado en él? En ese instante, decidió que sí. Las palabras fluyeron de su boca, revelando sus temores, sus anhelos y sus inspiraciones. La conexión profunda que se generó en este intercambio la iluminó como un faro. Sin embargo, a medida que su diálogo progresaba, lo que antes parecía una simple conversación se tornó en un dilema. María mencionó un elemento oscuro del proceso creativo: la competencia que reside en la inseguridad y el miedo al rechazo. A veces, en vez de dejar que esas voces nos detengan, deberíamos aprovecharlas para nutrir nuestro trabajo, dijo María, sus palabras calando hondo. Con cada frase, Elena sentía que levantaba un peso de sus hombros. No se trataba solo de su viaje, sino de su crecimiento compartido como artista. La revelación se apoderó de ella,
una amalgama de luz y sombra que había comenzado a tomar forma en su mente. Pero en ese justo instante de claridad, un ruido la hizo volver a su realidad. Un grupo de artistas había comenzado sus presentaciones, y Elena sabía que pronto sería su turno. La mezcla de emoción y temor regresó. ¿Podría sostener la conexión que había creado con María y utilizarla como fuente de fortaleza en su momento de verdad? El corazón le palpitaba frenético mientras se preparaba. Sabía que enfrentar el público era tanto una prueba como una oportunidad. Las historias, no solo las suyas, sino también las de los que la rodeaban, podrían entrelazarse en su obra. Así, con un brillo renovado en su mirada, Elena se encaminó al estrado, lista para revelar no solo su mural, sino también el viaje que la había llevado hasta allí. Podría realmente compartir su voz sin perder su esencia. La incertidumbre estaba presente, pero la determinación había comenzado a hacer eco en su interior, incluso antes de su presentación explosiva. Elena avanzó hacia el estrado, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La mirada del público, curiosa y expectante, se posaba sobre ella como una corazonada y un desafío. A pesar del temor que amenazaba con paralizarla, un resurgimiento de confianza la empujaba hacia adelante. Cada artista presente en aquella sala había recorrido su propio camino, cada uno con sus demonios, sus historias ocultas, y ahora era su turno de ser vista. Mientras se colocaba frente al micrófono, se dio cuenta de que había llegado más allá de las meras habilidades pictóricas. Aquella exhibición no solo era un escaparate de su arte, era un reflejo visceral de su ser. La obra que estaba a punto de presentar no era solo un mural, era un testimonio de su viaje, una amalgama de dolores y alegrías que necesitaba ser compartida. Las palabras fluyeron con fuerza mientras comenzaba a describir las capas de su mural, cada trazo encapsulando experiencias tumultuosas. Habló de los días en que el diálogo interno amenazaba con sofocarla, de las noches en vela en que la duda se convertía en su única compañera. Mencionó momentáneamente a María, la rivalidad que había creído insalvable, y cómo ese instante de vulnerabilidad había abierto una nueva posibilidad. La empatía que ella había recibido en lugar de la competencia parecía haberle dado alas. El murmullo del público se desvaneció, absorbido por las emociones que resonaban en su voz. Elena comprendió que cada respiración compartida en ese espacio era un acto de creación colectiva. No solo estaba compartiendo su historia, estaba invitando a los demás a ver la suya. Los rostros a su alrededor comenzaban a reflejar sus propias luchas, a conectarse con sus propias inseguridades. Cada expresión sintonizada era un recordatorio de que, en la creación, todos estábamos entrelazados. Sin embargo, mientras las palabras se convertían en un torrente incontrolable, una parte de ella empezó a cuestionar la validación que estaba buscando. ¿Era realmente el aplauso lo que necesitaba? ¿O, en cambio, era la liberación de sus miedos lo que realmente buscaba? La dualidad de sus intenciones comenzó a enfrentarse. Aquel momento de autorreflexión la tomó de sorpresa, y por un instante titubeó. Al mirar por encima del público, se dio cuenta de que no podía simplemente buscar la aceptación ajena. Debía aceptar su propia voz para dejar que el arte fluía con autenticidad. Al comprender esto, la musa que la había guiado hasta allí se desbordó, empujándola a compartir aún más. Su voz se alzó fuerte, hablando de la resistencia como un puente hacia la libertad, del arte como un medio de sanación. El clímax de su discurso llegó al hilo emocional cuando narró una experiencia profundamente personal. La vez que un extraño se detuvo para admirar un boceto de su mural en su estudio, y sin saberlo, le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Era una lección de amor propio, recordando que no siempre lo que uno brinda es tan solo para ser recomendado por los demás. La conexión humana y el aprecio por el propio arte podrían ser también actos de valentía. Mientras sus palabras resonaban,
Elena percibió la energía del público transformarse. No solo se trataba de su relato, sino de un ejercicio catártico que unía a quienes la escuchaban. Aquella historia había sido su salvación, y sin querer, se había convertido en una inyección de motivación para otros que luchaban contra sus inseguridades. Pero, justo en el pico de su revelación, un pequeño destello de desconfianza emergió de nuevo. Al concluir su presentación, sintió que no era solo una exhibición de habilidades, sino una apertura a lo vulnerable. La sala se quedó en silencio, un silencio cargado de significado, hasta que un aplauso, tímido al principio, se transformó en un torrente de emoción. En ese momento, Elena abrazó la euforia y el miedo, reconociendo que ambas eran compañeras inevitables en su camino. Sabía que había dado un paso crucial, que su conexión con el público la había fortalecido. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta brotó. ¿Sería capaz de mantener esa conexión en sus próximos pasos, aun cuando el camino se vuelva incierto? Mientras el aluvión de sentimientos se asentaba, Elena quedó en pie, lista para enfrentar la próxima fase de su viaje, sabiendo que cada día sería un nuevo llamado a la autenticidad. Esa creciente duda palpitaba en su interior. En su mente, resonaba la posibilidad de confrontar su arte de manera aún más audaz, comenzando a explorar las dimensiones de su identidad que aún no se había atrevido a tocar. ¿Qué nuevas verdades impactarían su trabajo a partir de ese punto? Elena se encontraba en la calma que seguía a la tormenta, mirando lo que había creado antes de su presentación. La energía generada por el aplauso reverberaba en su mente, como un eco de validación que nunca había imaginado necesario. Había enfrentado el miedo y lo había convertido en fuerza. Sin embargo, también sentía que el viaje apenas comenzaba. En los días que siguieron, la certeza de su transformación se instaló en su corazón. Se había despojado de las cadenas que la mantenían anclada al temor, y había comenzado a explorar su arte con una nueva perspectiva. La determinación de no solo compartir su historia, sino también de abrir su voz a la diversidad de experiencias, se convirtió en su misión. Cada trazo en el lienzo era ahora un acto de libertad, un compromiso con su esencia. Las horas en su estudio se llenaban de colores y formas que reflejaban su evolución personal. Se dio cuenta de que su autenticidad no solo residía en su técnica, sino en cómo había abarcado su indefinición, reconociendo que podía ser tanto la artista como la mujer que temía fracasar. Los miedos se habían transformado en aliados, y ahora era capaz de ver el potencial que había en entregar su historia por completo. Su obra se convirtió en un espacio seguro, donde el diálogo entre sus raíces y sus aspiraciones coexistían en armonía. El momento decisivo llegó cuando decidió organizar su propia exposición. Sabía que debía ofrecer un espacio donde sus historias y las de otros pudieran encontrarse y resonar. Con el apoyo de Javier y María, que se habían convertido en compañeros de viaje, comenzaron a planificar la muestra de arte, que no solo representaría sus trabajos individuales, sino también un mural colaborativo que celebraría la identidad en todas sus facetas. Esta alianza artística era la culminación de sus miedos convertidos en poder. Cuando la fecha de la exposición llegó, Elena se sintió invadida por la emoción y la expectativa. El lugar estaba abarrotado de personas, artistas y amigos, todos allí para celebrar no solo el arte, sino la autenticidad de las historias compartidas. Al posicionarse en medio del espacio, sintió que el aire vibraba con la energía de sus sueños cumplidos. Era un testimonio en sí mismo de su viaje de transformación. Al hablar con el público sobre el mural, sintió que cada palabra resonaba desde un lugar sincero. Explicó cómo la experiencia de colaborar había enriquecido su percepción del arte, y cómo el mural era un reflejo de cada individuo y su lucha, entrelazado en una narrativa colectiva. Al compartir su proceso, sus ojos brillaban con un orgullo genuino,
Lo que antes había temido ahora se había convertido en su mayor logro: la capacidad de conectar a través del arte. Elena observó las reacciones de los asistentes. Rostros iluminados por la conexión. Muchos llevaban historias que resonaban en sus corazones. Las palabras de los otros artistas se mezclaban con las suyas, creando una sinfonía de voces que celebraban el camino de cada uno. Allí, en medio de la celebración, sintió que finalmente había alcanzado la libertad que tanto anhelaba, no solo como artista, sino como mujer. Finalmente, su exposición se cerró con una ovación que sentía como un abrazo colectivo. En ese instante, un profundo sentido de realización la envolvió. Conocía el significado de ese reconocimiento. No era solo el reconocimiento de su arte, sino de su valentía en abrir su corazón y permitirse ser vista verdaderamente. Elena sonrió con confianza, sabiendo que había logrado convertirse en la mujer que siempre había deseado ser. Ya no era la limpiadora atrapada por las expectativas, sino una artista que había conquistado su voz, un símbolo de transformación que va más allá del arte. Su vida había tomado un nuevo rumbo, y a partir de ese día, se comprometió a seguir explorando su voz y su verdad, sin miedo a lo que vendría. Así, el viaje de Elena culminó en el reconocimiento de su propia valía. Con un futuro brillante ante ella, sabía que su historia era solo el comienzo. Había logrado no solo expresar su verdad, sino también abrirse a las experiencias de otros, recordando siempre que la autenticidad era el pulso que daba vida a su arte. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. Hagámoslo juntos.